Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Yaman y Seher, un amor que nació en medio de la tormenta. En la historia de Emanet, Yaman y Seher protagonizan una relación marcada por el dolor, los secretos, las pruebas y, sobre todo, un amor que poco a poco consigue abrirse camino entre todas las dificultades. Cuando Seher entra en la vida de Yaman, ninguno de los dos imagina cuánto cambiará su mundo. Yaman es un hombre fuerte, reservado y acostumbrado a esconder sus sentimientos detrás de una personalidad fría. Seher, en cambio, representa la sensibilidad, la paciencia y la esperanza. Al principio, sus mundos parecen demasiado diferentes para encontrar un punto de encuentro. Sin embargo, hay momentos en los que el destino une a dos personas precisamente cuando menos lo esperan. Desde los primeros encuentros entre Yaman y Seher existe una tensión difícil de explicar. Muchas veces las palabras que pronuncian son duras, pero sus miradas cuentan una historia completamente diferente. Yaman intenta convencer a todos, incluso a sí mismo, de que puede mantenerse distante. Pero cada vez que Seher sufre, algo dentro de él cambia. Seher también empieza a descubrir que detrás de la dureza de Yaman existe un hombre profundamente herido. Sus silencios esconden recuerdos dolorosos y sus reacciones intensas nacen de un pasado que todavía pesa sobre sus hombros. Con el paso del tiempo, Seher consigue acercarse lentamente a ese corazón que parecía imposible de alcanzar. Pero amar no resulta sencillo. Los malentendidos, los secretos y las personas que intentan separarlos convierten su relación en una verdadera prueba. Hay momentos en los que ambos creen que lo mejor sería alejarse. Hay palabras pronunciadas en momentos de rabia que dejan heridas profundas. También existen silencios que provocan más dolor que cualquier discusión. A pesar de todo, cuando Seher necesita ayuda, Yaman siempre termina estando cerca. Y cuando Yaman parece perder el control frente a los problemas, Seher es una de las pocas personas capaces de devolverle la calma. Su relación comienza a transformarse. Lo que inicialmente parecía una convivencia difícil empieza a convertirse en una conexión emocional cada vez más fuerte. Yaman aprende poco a poco a expresar sus sentimientos, mientras Seher comprende que amar también significa luchar, perdonar y confiar. Uno de los aspectos más emocionantes de su historia es precisamente esa transformación. Yaman deja de ser solamente el hombre poderoso que todos temen. Con Seher descubre una parte de sí mismo que había mantenido escondida durante años. Empieza a comprender que proteger a alguien no significa decidir por esa persona, sino permanecer a su lado y respetar sus sentimientos. Seher también cambia. El amor que siente por Yaman la hace más fuerte. Aprende a defender sus decisiones y a enfrentarse a situaciones que antes parecían imposibles. Cada obstáculo termina acercándolos de una manera inesperada. Cuando parece que finalmente podrán vivir tranquilos, aparece un nuevo problema.
Cuando creen haber dejado atrás un secreto, surge otra verdad. Y cuando uno de ellos intenta proteger al otro alejándose, el resultado suele ser todavía más doloroso. Pero hay algo que permanece constante: ninguno consigue olvidar al otro. Su historia está llena de despedidas que parecen definitivas y reencuentros que demuestran que algunos sentimientos son más fuertes que el orgullo. En los momentos más difíciles, una mirada entre Yaman y Seher puede decir mucho más que cientos de palabras. Existe entre ellos una confianza que se construye lentamente después de numerosas decepciones y pruebas. El amor de Yaman y Seher no es perfecto. Precisamente por eso resulta tan intenso. Es un amor que tiene miedo, dudas, celos, lágrimas y esperanza. Es un amor que necesita aprender de los errores para sobrevivir. Y, sobre todo, es un amor que demuestra que dos personas heridas pueden encontrar consuelo una en la otra. Seher descubre que Yaman no es el hombre frío que parecía conocer al principio. Yaman descubre que Seher no es simplemente una mujer que llegó a cambiar su rutina, sino alguien que consiguió tocar una parte de su corazón que permanecía cerrada. Con el paso del tiempo, ambos empiezan a comprender que no pueden controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Hay personas que intentan manipular sus vidas y circunstancias que escapan de sus manos. Pero si pueden decidir si permiten que esas dificultades destruyan su relación o si luchan juntos. Yaman elige luchar, Seher también, y esa decisión se convierte en uno de los símbolos más importantes de su historia. Su camino está lleno de momentos emocionantes, conversaciones silenciosas, miradas llenas de sentimientos, discusiones que terminan revelando verdades ocultas y reconciliaciones que muestran cuánto se necesitan. Para Yaman, Seher representa una nueva oportunidad para conocer el amor. Para Seher, Yaman representa una persona que, a pesar de sus defectos y heridas, aprende a amar de una manera diferente. Por eso, la historia de ambos puede entenderse como un viaje. Un viaje desde la desconfianza hacia la confianza, desde la soledad hacia la compañía y desde el miedo hacia la esperanza. Al final, lo que hace especial a Yaman y Seher no es solamente la intensidad de sus sentimientos, sino todo lo que tienen que superar para poder estar juntos. Su historia recuerda que el amor no siempre comienza con una declaración romántica. A veces comienza con una mirada, una preocupación, un gesto pequeño o una persona que decide quedarse cuando todos los demás se marchan. Yaman y Seher viven precisamente ese tipo de historia. Una historia en la que dos personas que parecían destinadas a permanecer separadas terminan encontrando un vínculo que cambia sus vidas para siempre. Porque, cuando todo parece perdido, todavía queda una razón para luchar. Y para ellos, esa razón siempre será el amor. Yaman y Seher, una historia de amor, dolor y esperanza. En la serie turca Emanet, la historia de Yaman y Seher se convierte en un viaje lleno de emociones, secretos, obstáculos y sentimientos profundos. Desde el momento en que sus caminos se cruzan, ninguno de los dos imagina que el otro terminará ocupando un lugar tan importante en su corazón. Yaman es un hombre fuerte, serio y aparentemente distante.
Está acostumbrado a controlar sus emociones y a proteger a las personas que ama sin mostrar demasiado lo que siente. Su pasado ha dejado heridas profundas en su corazón, por lo que confiar en los demás no resulta sencillo para él. Seher, por otro lado, llega a su vida con una personalidad diferente. Es sensible, cariñosa y perseverante. Aunque también ha sufrido pérdidas y decepciones, intenta mantener viva la esperanza. Al principio, la relación entre ambos está llena de incomprensiones. Yaman y Seher no siempre consiguen expresar correctamente lo que sienten. Muchas veces una palabra mal interpretada provoca una discusión, mientras que un silencio termina diciendo mucho más que cualquier conversación. Pero detrás de todas esas dificultades comienza a crecer un sentimiento. Yaman empieza a preocuparse cada vez más por Seher. Aunque intenta ocultarlo, sus acciones revelan que ella se ha convertido en alguien especial. Cuando Seher está triste, él no puede permanecer indiferente. Cuando está en peligro, su instinto es protegerla. Seher también comienza a descubrir una faceta diferente de Yaman. El hombre que al principio parece frío y distante comienza a mostrar pequeños gestos de ternura. En determinados momentos, Seher comprende que detrás de su carácter fuerte existe una persona que también tiene miedo de perder a quienes ama. Poco a poco, ambos comienzan a conocerse realmente. La convivencia y las circunstancias difíciles hacen que sus sentimientos se vuelvan cada vez más intensos. Sin embargo, el camino hacia la felicidad nunca resulta sencillo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.